¿Qué tal? Muy buenos días. Yo soy la doctora Carla Martínez Goñi, soy internista egresada del Hospital Español de México y endocrinóloga egresada del Centro Médico Nacional ISSSTE 20 de noviembre. Posteriormente hice alta especialidad en diabetes en la Universidad de Yale, New Haven, Connecticut, y regresé a México para ser adscrita en el Centro Médico Nacional ISSSTE 20 de noviembre hasta el 2014, en donde estoy desde entonces en el Hospital San Angelín Universidad, ejerciendo la práctica privada. Me invitaron para hablar del síndrome metabólico. En la siguiente, por favor. Muy bien, esto nació hace aproximadamente 250 años, cuando un médico italiano, Morgagni, asoció que la grasa visceral tenía repercusión con algunas alteraciones metabólicas, principalmente con la glucosa, apnea obstructiva del sueño, hipertensión arterial y dislipidemia. Posteriormente, la que sigue, a mediados más o menos del siglo XX, Bach, un científico francés, fue el primero en describir que la grasa acumulada en la mitad superior del cuerpo, como podemos observar en la izquierda en forma de manzana, se asociaba con el desarrollo de diabetes y enfermedades cardiovasculares. En la siguiente lámina podemos observar un poquito más de esta historia, en donde observamos que en los 60 a este síndrome se le llamaba plurimetabólico. En los 70 Haller vinculó factores de riesgo con aterosclerosis. En los 80 Bach agregó que la masa adiposa por sí solita tenía un efecto sobre el desarrollo de diabetes. En los 90 Riven nombró a esta asociación de enfermedades como síndrome X, en las que incluía la alteración en la glucosa y el metabolismo de la insulina, la obesidad, dislipidemia e hipertensión. Ferranini agregó esta asociación de factores que se debían muy cercanamente a la resistencia a la insulina, y pocos años después nombraron síndrome de resistencia a la insulina, a lo que ahora conocemos como síndrome metabólico. En la siguiente lámina podemos hablar ya un poquito de qué es este síndrome metabólico. Este síndrome metabólico es la asociación de diferentes enfermedades metabólicas que convergen o coinciden en un solo individuo. Y el que converjan en un solo individuo incrementan el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 y de enfermedad cardiovascular. La causa del síndrome metabólico está relacionada con factores como el sobrepeso o la obesidad, el sedentarismo y la alta ingesta de carbohidratos, así como la predisposición genética. Esta situación pues se debe mucho, sobre todo se da mucho en países con pues comidas ahora muy industrializadas, y aunque no tengamos sobrepeso o obesidad, pues con la predisposición genética. Sabemos, por ejemplo, que la diabetes tiene 95% riesgo de ser heredada a nuestros hijos, o también la hipertensión en este caso, y no necesariamente deben de ser pacientes con obesidad. La prevalencia del síndrome metabólico en la población adulta es diferente en cada país y puede variar desde un 20 hasta un 40% de acuerdo a la clasificación o definición utilizada. En la que sigue podemos ver qué pasa en México, porque hablamos mucho de forma global, pero en México, en mexicanos arriba de 20 años de edad, de acuerdo a la definición utilizada, tenemos que, de acuerdo al al programa de educación de colesterol, la prevalencia es de hasta el 36.8%. Si utilizamos la clasificación o definición del ATP3, que es el tercer panel de tratamiento en adultos, pues puede subir hasta un 41.6%, y de acuerdo a la Federación Internacional de Diabetes, hasta un 49.8%. En la ESANUD, que se efectúa
regularmente en nuestro país, la Encuesta Nacional de Salud. Es devastador ver cómo ha incrementado esta prevalencia. Podemos ver que en el 2006 la prevalencia en mayores de 20 años era de 40.2% y podemos observar el brinco que da hasta el 2018, 56.31%. En la gráfica que vemos a la derecha, vemos que es más prevalente en las mujeres que en hombres. Y el componente que vamos más adelante a definir como criterio diagnóstico de síndrome metabólico fue la grasa o la obesidad abdominal. Y es más frecuente en zonas urbanas que rurales. La siguiente lámina muestra estas diferentes definiciones que puse aquí en forma de compendio. En la barra morada y azul hasta arriba podemos ver qué asociación está definiendo síndrome metabólico, porque bueno, pues como saben hay diferentes asociaciones, cada una da sus criterios, y aquí con taches o cruces muestro en qué coincide cada asociación. Aquí en México las que más utilizamos es la de la Asociación Americana del Corazón y la Federación Internacional de Diabetes. Sin embargo, podemos utilizar cualquiera de estas, y si el paciente cumple con 3 o más de estos criterios, excepto la Organización Mundial de la Salud, que se pone más exigente y dice con 2 de los siguientes criterios se considera síndrome metabólico. Los criterios son los siguientes: tener triglicéridos mayor o igual a 150 miligramos por decilitro, el colesterol HDL, que es el cardioprotector, menor de 40 miligramos por decilitro en varones y menor de 50 miligramos por decilitro en mujeres, la presión arterial mayor de 130/85, aunque los puntos de corte de definición de hipertensión, como más adelante lo vamos a ver, han cambiado. La resistencia a la insulina, la Organización Mundial de la Salud sí la pone como un criterio. La glucosa mayor de 100 miligramos por decilitro o una curva de tolerancia mayor de 140, pero menor de 200 miligramos por decilitro es otro criterio. La obesidad abdominal, ¿cómo la medimos? Bueno, pues se mide midiendo la cintura. La Asociación Americana de Diabetes pone una cintura mayor de 90 centímetros en hombres y mayor de 80 centímetros en mujeres. Sin embargo, por ejemplo, el programa de educación de colesterol pone 102 para hombres y 88 para mujeres. Pero yo lo dejaría en un punto de corte como lo pone aquí la Asociación Americana del Corazón. La microalbuminuria también es un criterio extra que pone la Organización Mundial de la Salud, y como acabo de mencionar, 3 o más de estos criterios en una sola persona la definen con síndrome metabólico. La que sigue, por favor. A mí me gustaría hacer un poquito de énfasis en cada uno de estos criterios, porque primero tenemos que identificar qué criterios están componiendo en ese paciente el síndrome metabólico, para que una vez que los identifiquemos por definición, también sepamos qué les podemos brindar como tratamiento intensivo y disminuir su riesgo de progresión a una enfermedad cardiovascular o a diabetes. La que sigue, entonces, empezando con obesidad, se define obesidad con el índice de masa corporal, lo cual también ha generado mucha controversia. Sin embargo, pues sigue siendo un marcador pivote en saber qué pacientes tienen obesidad, pero no nada más eso, sino también medir de verdad la cintura, ¿no? Porque una persona puede tener índice de masa corporal porque tiene gran masa muscular y no es que esté obeso. Entonces, se considera bajo peso cuando el paciente tiene un índice de masa corporal menor de 18.5 kilos por metro cuadrado de superficie corporal. Estamos en rango normal entre 18.5 y 25. Sobrepeso ya es 25 hasta 29 kilos por metro cuadrado de superficie corporal. Obesidad es a partir de 30, y de aquí se divide en obesidad tipo 1, 2 y 3, siendo la tercera un índice de masa corporal mayor de 40 y asociándose con muerte súbita. La que sigue, por favor. Pero entonces, ¿cómo se mide la cintura? Si estoy diciendo que no solo es el índice de masa corporal. La cintura, pues primero se utiliza como
un marcador para revisar el riesgo que tiene ese paciente para desarrollar complicaciones relacionadas con la obesidad. Entonces, como les comenté hace un momentito, el Programa Nacional de Educación para el Colesterol dice más de 102 centímetros de cintura en hombres, más de 88 en mujeres. Yo me quedaría con 90 para hombres y 80 para mujeres. ¿Y cómo se mide esto? Bueno, podemos ver en una línea punteada negra el reborde costal inferior y la cresta, hay que localizar la cresta ilíaca, y el punto medio entre las últimas costillas y la cresta ilíaca, ahí es a donde vive la cintura. El 65% de las personas que tienen obesidad realmente creen que es una enfermedad. Los demás pacientes, el resto del porcentaje, pues la verdad lo consideran como algo pues que así nacieron, que es de herencia, etcétera. Pero bueno, es interesante este dato. La que sigue, por favor. ¿Y por qué esto es tan importante? Bueno, porque hay complicaciones relacionadas con la obesidad, como la apnea obstructiva del sueño. Las personas con obesidad dejan de respirar durante la noche, y esto está asociado con mayor incremento en el apetito, con arritmias, hasta con muerte súbita. La dislipidemia mixta es otra complicación, aunque sabemos que un gran porcentaje es herencia, pero otro porcentaje es la alimentación. Las enfermedades cardiovasculares como hipertensión, enfermedad de la arteria coronaria, accidente cerebrovascular, insuficiencia cardíaca congestiva, embolia pulmonar, enfermedades de la vesícula, especialmente colelitiasis, el desarrollo de diabetes tipo 2, se asocia a la obesidad con cáncer y osteoartritis. La que sigue, por favor. Pero no nada más esto, este dato obtenido también de un estudio mexicano sobre síndrome metabólico menciona que de acuerdo a nuestro índice de masa corporal es nuestra esperanza de vida. Por ejemplo, las personas que estamos en un peso ideal, ya llegando al sobrepeso 25 kilos por metro cuadrado de superficie corporal, se tiene un 80% de posibilidad de llegar a los 70 años de edad. Y esta esperanza de vida baja al tener un índice de masa corporal de 35 a 40 kilos por metro cuadrado de superficie corporal, en un 60% de posibilidad de alcanzar los 70 años de edad. Y dramáticamente baja a un 50% la posibilidad de alcanzar 70 años de edad si el índice de masa corporal llega a obesidad grado 3, que implica un índice de masa corporal de 40 a 50. En otras palabras, por cada 5 kilos por metro cuadrado de superficie corporal que incrementa el índice de masa corporal por encima del rango de 25, hay un aumento del 30% en la mortalidad general. La que sigue, por favor. Se estima 1 billón de personas a nivel global que van a vivir con obesidad para el 2030. Y de esta obesidad, aproximadamente un 25% de obesidad mórbida, que acabamos de hablar de este índice de 40 en adelante. La que sigue, por favor. Pero entonces, ¿cuáles son los logros y el mantenimiento de alcanzar las metas de control? O sea, ¿qué es lo que podemos hacer? Sin duda se tiene que individualizar a cada paciente, y algo que yo he aprendido es preguntarle al paciente si él considera que está enfermo. La pregunta que hacíamos hace rato de que el 65% se considera enfermo. Si el paciente no se considera enfermo, sin duda no va a hacer nada por mejorar ese peso. Entonces, pues invitar a hacer una buena relación médico-paciente y establecer qué cuadro de estos naranjas le viene mejor al paciente. Pues aconsejarle cambios en el estilo de vida, que incluye, sin duda, en la base de la pirámide, es hacerle su plan de alimentación, por supuesto bajo en carbohidratos, con un incremento en la actividad física. Hay ya pacientes cuando están con un índice de masa corporal de 25 kilos por metro cuadrado de superficie corporal, 27 en adelante, con una comorbilidad,
se considera entonces iniciar medicamentos para perder peso, que de acuerdo a la FDA, pues no son muchos tampoco los que están aprobados, pero sí tenemos, por ejemplo, el Orlistat, tenemos liraglutide, tenemos fentermina, pero la fentermina en lo particular yo no la prescribo, pero es una anfetamina que la FDA permite su uso, pero no más de 3 meses. Entonces, de repente hay muchas clínicas que la dan por más tiempo y no tomando en cuenta si el paciente es hipertenso, si está con insomnio, si está ansioso, etcétera. Y también en otro recuadro naranja podemos observar la cirugía metabólica que se puede considerar con pacientes con un índice de masa corporal de 35 en adelante. Si estamos escogiendo un tratamiento que controle tanto peso como glucosa, pues actualmente contamos con unas moléculas muy buenas que más adelante vamos a observar. La que sigue, por favor. En esta gráfica, por ejemplo, vemos que hay con la cirugía metabólica, que no es otra cosa más que la cirugía bariátrica como la conocemos en otros países, y podemos observar, por ejemplo, en la gráfica B, en control de glucosa, por ejemplo, si queremos disminuirla, sin duda siempre a lo largo del tiempo, aquí es una gráfica a 10 años, que el bypass gástrico y la derivación biliopancreática con cruce duodenal tienen mayor impacto que el tratamiento médico. Pero bueno, no todos los pacientes son candidatos a cirugía bariátrica, no todos tienen la facilidad de tener un equipo multidisciplinario, ni tampoco pues la economía a veces lo permite. En pérdida de peso, en la gráfica C, que es en la extrema derecha, podemos observar que la derivación biliopancreática y el bypass gástrico en Y, pues tienen mayor impacto y sostenido en la reducción de peso versus la terapia farmacológica. La que sigue, por favor. Hablando ahora sobre el punto, el criterio de dislipidemia en el síndrome metabólico, adelante, por favor. Tenemos, a mí me gusta aquí explicar un poquito de bioquímica, de dónde nace todo esto. Tenemos ¿qué criterio tiene el síndrome metabólico? Tiene hipertrigliceridemia y HDL baja. Y en esta gráfica yo explico un poquito sobre eso, en este esquema. Todo nace de la dieta que entra por la boca y llega al enterocito, en donde sabemos que todos los carbohidratos se convierten en kilomicrones. Estos kilomicrones se impregnan de ApoB48, que es una lipoproteína que se encuentra en el intestino. Y esto lo hace rico o atractivo a la LPL, que significa lipasa lipoproteica, quien hidroliza estos kilomicrones y los transforma en remanentes de kilomicrones. Esta lipasa lipoproteica interesantemente es sensible a la insulina. Entonces debe de haber una buena sensibilidad a la insulina para que esta lipasa lipoproteica realmente degrade o empiece a degradar a los kilomicrones. Estos remanentes de kilomicrones viajan hacia el espacio de DICE, que es un espacio antes de llegar o entrar al hígado, en donde está la ApoE esperando a estos remanentes de kilomicrones para impregnarlos y hacerlos atractivos y digeribles para entrar al hígado. Una vez en el hepatocito, ahí está la otra lipasa lipoproteica, bueno, no es lipasa lipoproteica, es lipasa hepática, y esta lipasa hepática hidroliza más a estos remanentes de kilomicrones y ahí empieza la vía endógena, en donde salen a la circulación ya en forma de partículas de VLDL, las cuales característicamente mantienen una ApoE y empiezan a presentar en su superficie ApoB100. Estas VLDL se siguen hidrolizando por la lipasa lipoproteica y todo esto es sensible a la insulina. Entonces, un paciente que tiene resistencia a la insulina no puede hidrolizar estas partículas y por eso son más ricas en la sangre y de ahí viene la hipertrigliceridemia. Estas VLDL, al ser hidrolizadas, por aquí empieza a aparecer la CETP, que significa, es la proteína transferidora de esteres de colesterol, que en condiciones normales estas partículas VLDL transfieren
ésteres de colesterol a las HDL nacientes, que al inicio son como unos platitos que se empiezan a hacer circulares por otra enzima que se llama LCAT, y entonces estas partículas buenas se empiezan a formar, pero nuevamente repito, en los pacientes que no tienen una sensibilidad adecuada a la insulina, pues ni se degradan las partículas VLDL, ni los kilomicrones, ni nada de lo que hay hacia atrás, ni se forman HDLs, y por eso hay una relación casi siempre inversamente proporcional. A mayor triglicéridos, menos HDLs. Pero todo esto es como el punto crítico bioquímico donde nace. En alguien sano, en temas de insulina, sensibilidad a insulina, de aquí, de estas VLDL se convierten en LDL, que son partículas más pequeñitas, más densas y que exclusivamente en su superficie solo tienen B100, que estas pueden tener tres caminos. Un camino se van al sistema nervioso central, como se dan cuenta, pues las LDL no todo es malo, pero bueno, pues sí es importante saber qué otros caminos tienen. Entonces se van a las neuronas, se van a las gónadas para formar esteroides sexuales, y otro porcentaje regresa al hígado, a donde son nuevamente internalizadas y metabolizadas para el control mismo de su concentración. En los casos de aterogénesis, estas LDL son macrofagocitadas, o sea, los macrófagos se las comen formando células espumosas, y de esta manera se forman placas de colesterol en las arterias. La que sigue, por favor. Entonces, ustedes recordarán ahorita en los criterios que vimos que las lipoproteínas LDL, estas que en donde se acaba la síntesis de las lipoproteínas, no son parte específica del síndrome metabólico. Sin embargo, los sujetos con síndrome metabólico también tienen alta concentración de estas partículas, y está asociado este síndrome metabólico con 2 veces más el riesgo de padecer enfermedad cardiovascular y 5 veces más de padecer diabetes. Y la mayoría de las muertes relacionadas a síndrome metabólico se atribuyen a enfermedad cardiovascular, y esto es mediado en gran parte a la hipertensión y a la dislipidemia que se asocia con este síndrome. La que sigue, por favor. Pero entonces, ¿qué tan exitosos hemos sido como médicos tratando a la dislipidemia en el síndrome metabólico? La siguiente. Pues miren, las metas de control de lípidos en el síndrome metabólico son las siguientes: que el colesterol total esté abajo de 200 miligramos por decilitro, que las partículas LDL estén abajo de 100 en general, pero menos de 70 en pacientes que ya tienen o diabetes o que ya tuvieron una enfermedad vascular, ya sea cerebrovascular o cardiovascular, que las HDL, que ya vimos que son las buenas, sean lo más alto posible, pero que por lo menos no estén abajo de 40 en ambos sexos. El colesterol no HDL, como que nadie le hace mucho caso, pero claro que tiene un impacto también cardiovascular, y la meta del colesterol no HDL está arriba, 30 miligramos por arriba de la meta del LDL. Por ejemplo, si estamos hablando de 100 en diabéticos, pues el no HDL no más de 130, ¿no? Hay que individualizar la meta tanto de LDL como de no HDL en cada paciente. Los triglicéridos que estén abajo de 150, y las ApoB que estén abajo de 90 para pacientes en riesgo de enfermedad coronaria, incluyendo a los diabéticos. La que sigue, por favor. Pero entonces, ¿quiénes son los que están en alto riesgo de enfermedad coronaria? Y aquí lo puse en rojo: los pacientes que tengan alguna de estas letras en rojo, pues están en alto riesgo de una enfermedad coronaria. Edad avanzada, colesterol total elevado, colesterol no HDL también elevado, el colesterol LDL elevado, todo esto es arriba de las cifras que ya platicamos, el HDL bajo, que tengan diabetes mellitus, hipertensión, que fumen y que tengan historia familiar de enfermedad coronaria, es decir, padres infartados abajo de
55 años o madre infartada abajo de 65 años o que hayan tenido muerte súbita. Estos factores de riesgo se consideran mayores y son los pacientes que debemos de ser más intensivos en nuestro tratamiento. La que sigue, por favor. Y aquí muy brevemente y rápidamente hablar sobre lo que hay en el tratamiento farmacológico de la dislipidemia, de hipercolesterolemia. Sabemos que no tenemos mucho para colesterol, son 3 opciones. La de primera elección son las estatinas, que actúan inhibiendo a la hidroximetilglutamilcoenzima reductasa, la cual es un punto bioquímico crucial para la síntesis de colesterol. Esto ocasiona bajas concentraciones de colesterol intracelular, lo que estimula la síntesis de receptores de LDL en la superficie y por lo tanto se captan más de estas partículas aterogénicas en la sangre y de esa manera reducen. La que sigue, por favor. Estas, así muy globalmente, estas son las estatinas con las que contamos y bajan las LDL de un 25 hasta un 55%. La que sigue, por favor. La segunda opción farmacológica es el ezetimibe, que como sabemos inhibe la absorción de colesterol a nivel intestinal y baja un 14 o un 25% en monoterapia. Por eso es que vemos en el comercio la unión o la dualidad de una estatina con ezetimibe. La que sigue, por favor. Entonces, ezetimibe, la que sigue. Y estamos... creo que faltó, a ver la que sigue, por favor, y si no, ahorita nos regresamos a esta, una más. Aquí está. La tercera opción para tratamiento de colesterol específicamente, pues estamos viviendo en la era de los anticuerpos monoclonales y pues sabemos, no hace mucho salieron los inhibidores de la proteína CSK9, que significa proteína convertasa subtilicina quetzina tipo 9. Esta proteína se sintetiza y se libera del hepatocito a la circulación, se sintetiza y se libera a la circulación. Y el sustrato fisiológico de esta proteína es el receptor de las lipoproteínas LDL. Entonces, lo que hace normalmente esta proteína es que regula al unirse al receptor y lo internaliza para ser proteolizado y de esa forma se regule la cantidad de receptores. Pero se demostró que al inhibir esta proteína, pues entonces ya no hay quien internalice a ese receptor viviendo más expuesto en la superficie y por lo tanto captando más partículas de LDL y de esa manera baja el colesterol. La que sigue, por favor. Aquí se observa la proteína como en un frijolito rojo que se une al receptor y lo internaliza y entonces sufre proteólisis y de esa manera se regula la cantidad de receptores. Pero bueno, se descubrió que al inhibir esta proteína, el receptor vive más tiempo en la superficie captando más partículas de LDL. La que sigue, por favor. Y estos inhibidores, contamos 2 en México, el alirocumab, que es el praluente, y el evolocumab, que es el repata, y bajan hasta un 70% las partículas de LDL y se hacen una dosis quincenal. Este tipo de medicamentos está destinado para pacientes que son intolerantes a las estatinas y al ezetimibe o que no tienen una respuesta óptima ante la eventualidad que han tenido una enfermedad cerebrovascular o cardiovascular. Ahora nos vamos a regresar como 3 diapositivas, por favor, en donde están los fibratos. Una más, por favor, aquí. El tratamiento, pues estamos hablando que uno de los criterios diagnósticos de síndrome metabólico es la hipertrigliceridemia. Y bueno, pues aquí los reyes del tratamiento y los únicos que hay son los fibratos, los cuales actúan aumentando la oxidación de los ácidos grasos, tanto a nivel hepático como a nivel muscular.
Y esto hace que también aumente la actividad de los fibratos hacen que aumente la actividad de la lipasa lipoproteica, disminuyendo la acción de la ApoC3, que como sabemos es el frenador, la lipoproteína frenadora de la hidrólisis. Entonces hay una reducción en su expresión y esto hace que aumente la lipasa lipoproteica hidrolizando a estos ácidos, a estas grasas. La que sigue, por favor. Tenemos en el mercado varios que están aquí. Cualquiera de ellos pues tiene una eficacia no más del 40%. Así que de acuerdo al ATP3, cuando debemos de iniciar sin duda el tratamiento con fibratos es de 400 miligramos por decilitro en adelante, pero bueno, siempre con base en un plan de alimentación, por supuesto bajo en carbohidratos simples y complejos. La que sigue, por favor. La seguimos. Y ahora vamos a hablar de alteraciones en la glucosa. Aquí, bueno, el criterio diagnóstico de síndrome metabólico es una glucosa en ayuno alterada. Como sabemos, lo normal es hasta menos de 99 y se considera glucosa de ayuno alterada de 100 a 125. Diabetes es 126. Entonces aquí entra en este criterio, pues los pacientes que están con 100, pues siempre someterlos a su curva de tolerancia, en ese rango de 100 a 125, someterlos a su curva de tolerancia a la glucosa oral para ver en esta prueba reto ante qué estamos, si siguen un estatus de prediabetes o si ya tiene diabetes tipo 2. Y yo aquí les aconsejo siempre a los pacientes portarse, si tienen prediabetes, como si tuvieran diabetes, porque es exactamente lo mismo, es actividad física, es plan de alimentación y de esta manera se puede retrasar la progresión a diabetes. La que sigue, por favor. Aquí, si el paciente ya tiene diabetes, pues tenemos que tener en cuenta varios factores. Ya no nada más es hacer focus en el tratamiento de controlar la glucosa, ¿no? Sino también en buscar su riesgo cardiovascular que tenga este paciente, como ya los mencioné anteriormente, que protejamos a su corazón y a su riñón y sobre todo manejo del peso. La que sigue, por favor. Este esquema está muy actualizado y se presentó recientemente este año en el Congreso Europeo de Diabetes. Y aquí, a diferencia de los esquemas anteriores de manejo de diabetes, pues le están dando mucho peso a los receptores a los agonistas en el receptor de GLP-1 y a los glucosúricos, a los SGLT2, porque estos dos fármacos han mostrado que además de controlar la glucosa, tienen efectos cardioprotectores y nefroprotectores. Entonces, lo que vemos en el esquema del lado izquierdo dice básicamente que empecemos con un análogo del receptor de GLP-1 o un SGLT2, inhibidor de SGLT2, porque ambos impactan tanto en el peso del paciente, lo hacen perder peso, como en el control de la glucosa, y aparte han mostrado seriamente que baja el riesgo cardiovascular de ese paciente. Pero en el esquema, sigo en el esquema del lado izquierdo, en el cuadro rojo, hacen un apartado específico de insuficiencia cardíaca, en donde los inhibidores de SGLT2 tienen un beneficio importante en disminuir la progresión a insuficiencia cardíaca. En el esquema del lado derecho, volvemos como al esquema tradicional, en donde mencionan a la metformina como base de la pirámide, en combinación o en monoterapia según el grado de hiperglucemia del paciente. Y aquí, hablando sobre una glucosa de ayuno alterada, sabemos que existen estudios como DPP-4, el Diabetes Prevention Program, en donde se utiliza metformina para retrasar la progresión a diabetes, pero esto nada más lo hacen un 48%. El resto es plan de alimentación y actividad física. Y posteriormente, aquí en este mismo esquema, mencionan que, bueno, podemos ir
ocupando moléculas que combinen con metformina, pero las clasifican como muy alta eficacia y de una eficacia intermedia en pérdida de peso, que acuérdense que estamos tratando de que el paciente baje peso por todas las comorbilidades que se asocian con la obesidad. Y nuevamente aparecen los análogos de GLP-1, que en México pues tenemos dulaglutide, semaglutide, tanto inyectado como el oral. Tirzepatide va a salir, pero ya hay muchos investigadores mexicanos que están en estos estudios, en estos protocolos, pero ya está también por salir. Y ser muy intensivos en el tratamiento. En la que sigue, por favor, habrá pacientes que requieran el uso, diabéticos tipo 2, el uso de insulina, que pues aquí la intención no es ponerme a hablar nada más de todo esto, pero sí de forma global recordar que no debemos de caer en la inercia clínica de tratamiento, porque pues esto va a tener repercusiones en complicaciones a largo plazo. Entonces, iniciar insulina, ya sea si es la primera vez, 10 unidades antes de irse a acostar, o 0.1, 0.2 unidades por kilo, y de aquí ir viendo el automonitoreo del paciente para ver si es necesario agregar una dosis en bolo o utilizar una insulina premezclada también. La que sigue, por favor. Y esto me gustó mucho presentárselos, también es del Congreso Europeo de Diabetes y pensé que puede ser interesante porque no nada más va en focus a la glucosa o ya teniendo diabetes, sino va en focus al estilo de vida y ponen este esquema en forma de círculo con datos muy importantes como la sudoración, el estiramiento, el dormir, los pasos, el estar sentado, que ahorita vamos a desglosar. La que sigue, por favor. Entonces empieza con romper los episodios prolongados de estar sentado. Y nos dicen, esto va para todos, que cada 30 minutos rompamos este tiempo de estar sentados con una caminatita aquí leve o ejercicios de resistencia, y todo esto puede mejorar el metabolismo de la glucosa. En la siguiente lámina vemos esto de la sudoración. Bueno, sabemos que es vamos a sudar a través de una actividad física de moderada vigorosa, y se invita a los pacientes y a todos a que hagamos un ejercicio mayor de 150, o sea, por lo menos 150 minutos a la semana de una actividad física de moderada a intensa, ocupando los grupos musculares grandes, o más de 75 minutos por semana de un ejercicio vigoroso dividido en 3 días a la semana. Pero que no dejemos de hacer una actividad física en 2 días consecutivos, porque luego pues uno se pone muy aplicado y una semana y otra semana dejamos de hacer ejercicio, pues eso no nos va a venir bien metabólicamente. Y sin duda, pues con 30 minutitos por semana de una actividad de moderada e intensiva puede mejorar el perfil metabólico de los pacientes. Y la otra cosa pues es evitar la sarcopenia, también pensar en ese punto para seguirnos ejercitando. La que sigue, por favor. Y bueno, los pasos ahora están muy de moda. Yo veo en el consultorio a muchos pacientes que traen sus cuentapasos. Eso está maravilloso, pero fíjense este dato tan importante que dice que el incremento únicamente de 500 pasos por día se asocia con 2 a 9% de disminución en el riesgo de morbilidad cardiovascular. O 5 a 6 minutos de una caminata intensiva por día equivale a tener aproximadamente 4 años más de esperanza de vida, con 6 minutos. Así que ahora imagínense si hacemos realmente estos 150 minutos por lo menos dividido en toda la semana. La que sigue, por favor.
En el estiramiento, bueno, pues el ejercicio de resistencia sin duda mejora la sensibilidad a la insulina y las concentraciones de glucosa, y se le ha dado mucho énfasis al tai chi y a la yoga, que también pues incluyen mucha flexibilidad y balance, así que eso, el estiramiento es buenísimo y sí hay una asociación con mejora de la resistencia a la insulina. La que sigue. Y el sueño es súper importante. Se ha demostrado que los pacientes que tienen insomnio comen más al día siguiente. Si nosotros nos desvelamos hoy por trabajo o placer, a la mañana siguiente o todo el día siguiente vamos a tener más apetito. ¿Qué es lo recomendado en este consenso europeo de diabetes? Bueno, pues que no durmamos más de 8 horas, pero no menos de 6 horas. Y porque estos periodos pueden impactar negativamente en nuestra hemoglobina glucosilada. También la calidad del sueño es importante porque sabemos que nos vamos a dormir, pero podemos tener sueño profundo o irregular. Y esto empeora las concentraciones de glucosa y bueno, pues se asocia también con pues mayor insomnio, apnea obstructiva del sueño, el síndrome de las piernas inquietas en la gente con diabetes tipo 2. Y mucho ojo con los que son búhos, es decir, los que tienen el sueño, que viven de noche, ¿no? O se van muy tarde. El patrón búho es los que se van muy tarde a dormir y se despiertan, por lo tanto, muy tarde, y esto es más susceptible a unas concentraciones alteradas en la glucosa. La que sigue, por favor. Hablando un poquito ahora del otro punto del síndrome metabólico, de otro criterio es la hipertensión arterial, la que sigue. Y esta gráfica para mí es muy importante porque si ustedes recordarán las definiciones de síndrome metabólico y las que yo puse, de verdad que están todas, pues es lo que hay, está actualizado hasta donde se ha llegado la definición. A mí me llama la atención porque ponen más de 130 sobre 80, pero sabemos que la Asociación Americana del Corazón en el 2017 bajó los puntos de corte para hablar de hipertensión y se considera ya hipertensión, o sea, lo normal es menos de 120 sobre 80, elevada hasta 129 sobre menos de 80, pero ya es hipertensión un 130, 139 de sistólica y un 80-89 de diastólica, y ya la consideran grado 2, mayor o igual a 140 sobre 90, cosa que antes, a partir de ahí, se consideraba hipertensión, antes del 2017. Y la Asociación de Cardiología, la Sociedad Europea de Cardiología y de Hipertensión, todavía son, pues ocupan, si se dan cuenta, puntos de corte muy parecidos. Menos de 120 sobre 80 es normal. Entonces aquí yo invitaría a todos ustedes a que seamos más intensivos desde el diagnóstico de hipertensión, que sabemos que con una sola determinación en el consultorio no es suficiente. El paciente puede llegar corriendo, espantado, si estamos en pisos altos, pues el miedo a las alturas, etcétera. Entonces, con una cifra no quedarnos, se vale el automonitoreo en casa y o el mapa de presión arterial de 24 horas en un día de actividad normal del paciente para definición de hipertensión, pero yo tomaría punto de corte de hipertensión 120-80 de acuerdo a estas guías 2017 de la Asociación Americana del Corazón, y hay un artículo de armonización de esta Asociación Americana del Corazón con la europea. Entonces, los puntos de corte 120-80. La que sigue, por favor. Y aquí pues nos ponen recomendaciones para el tratamiento y el seguimiento de los pacientes. Yo me quedaría con la siguiente lámina, que dice a qué pacientes debemos de tratar. Como se dan cuenta, y aquí ya de acuerdo a los grados de hipertensión que encontremos en los pacientes, pues se aconseja cambio en el estilo de vida sin duda, pero ¿cuándo iniciar tratamiento de forma inmediata? Pues con una presión arterial de 140 sobre 90 hasta 159 sobre 99. Esto es una hipertensión grado 1. Pero bueno, a partir de 140-90 es iniciar tratamiento
médico y de ahí en adelante. Se considera hipertensión de difícil control, 160/90 con el uso de 3 antihipertensivos, uno de ellos siendo diurético, entonces ese paciente requiere inclusive búsqueda de otras causas de hipertensión. La que sigue, por favor. De tal forma que con todo esto que acabo de mencionar, el tratamiento del síndrome metabólico consiste en individualizar a cada paciente y ver qué componentes tiene ese paciente de síndrome metabólico, intensificar, entender la fisiopatología de ese componente, que ahorita se los di de forma muy global, si no nos quedaremos más de 2 horas platicando de cada criterio, pero tenemos que identificarlo, saber tratarlo y saber cuándo debemos de ser intensivos en el tratamiento de ese criterio para mantenerlo estable. La alimentación saludable y actividad física que acabamos de platicar. La alimentación saludable, dependiendo de cada colega, hay quienes envían al paciente al nutriólogo, pero hay otros que hacemos el plan de alimentación individualizado para el paciente, recordando que los carbohidratos simples, que son frutas, jugos de fruta, azúcar, lácteos, postres, así como los complejos, que son los derivados de todos los granos, deben de ser limitados en estos pacientes con síndrome metabólico. Yo diría en toda la población, de todo el mundo, pero bueno, estamos hablando de síndrome metabólico, así que ese es el punto. Y la que sigue, mis conclusiones de esto es que en México no importa la definición que utilicemos, pero sí es importante darnos cuenta que la frecuencia y prevalencia que vimos en el SANUT de síndrome metabólico es alta. Y no hablamos de niños, pero somos el país número 1 de obesidad infantil, y esto es alarmante porque hay niños con síndrome metabólico y sus papás los dan como saludables porque están gorditos. Entonces, mucho ojo, la prevalencia en México en mayores de 20 años está incrementándose año con año, pero en los niños también. Se estima que 70 millones de mexicanos mayores de 20 años tienen síndrome metabólico, que es más prevalente en mujeres que en hombres. Los pacientes con síndrome metabólico tienen alto riesgo para desarrollar diabetes, si no es que ya la tienen y no lo saben, y enfermedad cardiovascular en los siguientes 10 años de vida. Y esto es todavía más crítico. En México muere una persona adulta por enfermedades cardiovasculares y o diabetes cada 120 segundos. La que sigue, por favor. Pues con esto yo termino esta plática y si tienen dudas, comentarios, estoy en la mejor disposición, a sus órdenes para contestar todas las preguntas que tengan. Muchísimas gracias.